De las actividades conmemorativas por el 59 aniversario de la fundación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, tenemos el gusto de presentar al maestro Israel García Escutia, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Yucatán, por sus siglas PRODECOM. El maestro Israel García Escutia es originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, estudió un diplomado en materia de propiedad intelectual en el Instituto Tecnológico de México, así como la especialidad en Derecho Intelectual en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, y diversos cursos en materia fiscal y administrativa, impartidos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Profesionalmente se desempeñó como secretario de acuerdos adscrito a la primera sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargo que ocupó de septiembre de 2001 a enero de 2012. Posteriormente ingresó a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, adscrito a la Dirección General de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales en la Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes. A partir del mes de abril de 2013 fue nombrado subdelegado adscrito a la Delegación Oaxaca de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. De abril de 2016 a diciembre de 2019 ocupó el cargo de delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el estado de Campeche. Actualmente es delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en el estado de Yucatán. Le damos las gracias al maestro Israel García Escutia por su valiosa participación en esta plática de reformas fiscales 2022, que le será de mucha utilidad a nuestros alumnos como parte de su desarrollo profesional. Le agradecemos, estimado licenciado, por su participación y de veras será de mucho apoyo para nuestros alumnos y igual para todos los que están aquí presentes. Gracias, de veras. Buenas tardes, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación, por el interés y por el espacio. Gracias a la Facultad de Contabilidad y Administración de la UADY, a su coordinador, al contador Manuel Basulto. Y bueno, sin más preámbulo, procedemos a partir de la presentación para esta plática del día de hoy. La verdad es que la reforma trae bastantes aspectos que comentar. Sin embargo, bueno, en esta tarde vamos a tocar desde el punto de vista de esta Procuraduría, pues los más relevantes o los que más impacto van a generar para el grueso de contribuyentes, que es al que finalmente, bueno, pues están destinados nuestros servicios, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos que para 2022 esta reforma pues ya fue aprobada, ya pasó el proceso legislativo, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de noviembre y pues estará en vigor a partir de enero del año 2022. Como ya es de nuestro conocimiento, pues las reformas pasadas de esta administración, y esta pues no es la excepción, pues no considera el aumento o creación de nuevos impuestos, ¿verdad? Lo que está básicamente realizándose es pues fortalecer varios ejes en las facultades o en las distintas facultades que tiene la autoridad fiscal, en este caso pues el Servicio de Administración Tributaria. Los ejes de esta reforma, de esta propuesta, pues son inhibir la evasión y la elusión, simplificar los trámites administrativos a través de esquemas que permitan a los ciudadanos pagar sus impuestos de una manera más rápida, práctica y sencilla. Desde luego, pues insistir en la confianza de los contribuyentes, ¿verdad? Es uno de los principios de derecho tributario, pues la buena fe que debe de tener el contribuyente. Los ciudadanos cumplen con el pago correcto y oportuno en las contribuciones de manera voluntaria cuando es fácil de realizar ese cumplimiento. Lo cual, bueno, pues en esta materia pues no se caracteriza, ¿verdad?, por ser de fácil cumplimiento. La verdad es que es una materia que está en constante cambio, es una materia muy técnica. Hasta hace no mucho considerábamos que
teníamos que tener un contador, ¿verdad? El apoyo de un contador, el apoyo de un abogado especializado en materia fiscal, y con eso pues estábamos prácticamente listos. Sin embargo, de unos años para acá, pues ahora también entra la figura de un soporte técnico, alguien que sepa de sistemas de informática. ¿Por qué? Porque gran parte del cumplimiento de esas obligaciones pues son a través de medios electrónicos, y bueno, tenemos que estar también actualizados en todos estos servicios y estos paquetes de información que son requeridos al efecto de no tener problemas en el cumplimiento de esas obligaciones. Como dato, en este caso, el padrón de contribuyentes activos registrados aproximadamente ya ronda a la fecha los 80 millones, de los cuales 2.2 millones son personas morales, y de estos 12,000 son grandes contribuyentes. Hay 72.2 millones en el rubro de personas físicas, y de estos 7.3 millones con actividad empresarial. Además, en el régimen de incorporación fiscal absorbido ya por el nuevo esquema de confianza y de simplificación, hay 3.4 millones. Básicamente son los números que tiene el Registro Federal de Contribuyentes, y en esos sectores son en los que se va registrando. Estas propuestas para reforma fiscal de 2022 incluye 252 modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a las leyes del impuesto sobre la renta, valor agregado, IEPS e impuesto, sobre automóviles nuevo, de los cuales 126 corresponden a reformas, 96 a adiciones y 30 a derogaciones. Por el tipo de impuestos, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues son las que representan la mayor cantidad de reformas y adiciones, y de esta forma las vemos representadas, siendo el grueso el Código Fiscal de la Federación y la ley del impuesto sobre la renta las que representan esas modificaciones. Asimismo, se establecieron para 2022 un total de 49 cláusulas habilitantes para el Servicio de Administración Tributaria, que bueno, pues esperamos que lo haga mediante la emisión de la famosa y ya conocida resolución miscelánea fiscal, de la cual, bueno, pues debemos de estar atentos, puesto que a través de esa implementación es que se van a regular todas estas 49 cláusulas habilitantes, que son 28 para el Código Fiscal de la Federación. Y una para la ley aduanera. La arquitectura o los ejes en los que se sostiene actualmente el entorno de fiscalización es el programa conocido como ABC para el Servicio de Administración Tributaria, que incluye pues básicamente estas tres letras. Es A, aumentar la eficacia recaudatoria; B, bajar la elusión y la evasión fiscal; y C, combatir la corrupción. Estos son los ejes en los que descansa pues estas propuestas, estas modificaciones. Estrategias de recaudación. En la actualidad, la recaudación tributaria es la fuente primordial del financiamiento del gobierno federal. El Servicio de Administración Tributaria apuesta a un programa de trabajo enfocado en aumentar la eficacia recaudatoria y la cobranza sin necesidad de judicialización. Esto, bueno, pues debido a que el entrar ya en el terreno de las controversias jurisdiccionales, pues trae un desgaste pues económico, de tiempo para todas las partes, no nada más para el fisco federal. Tiene que implementar recursos económicos para acudir a tribunales. Por su parte, pues el contribuyente tiene que mantener una garantía del interés fiscal si no requiere pues tener mayores complicaciones en cuanto a inmovilización de sus cuentas bancarias, de bienes, etcétera, a efecto de pues soportar estos largos juicios que pues en definitiva en muy pocos casos se pronuncian respecto al fondo del asunto, y en la mayoría de las veces pues regresan el asunto por alguna cuestión de forma,
pues lo que le permite a la autoridad nuevamente subsanar esa irregularidad de esa forma y emitir ese crédito fiscal. Sin embargo, bueno, pues la actualización y los recargos pues hacen que esa obligación se siga generando, siga incrementándose mes con mes, y pues bueno, esto no permite y no ayuda a la autoridad pues a tener esos recursos de forma inmediata, y esto es básicamente lo que están atacando las autoridades actualmente. Ya desde el inicio de este nuevo gobierno pues ya hemos dado cuenta de ello. Realmente le están apostando a una cuestión más estratégica y no como se venía realizando en administraciones pasadas. A esto nos referimos: aumentar la eficiencia recaudatoria a través de los siguientes programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, el cual, bueno, básicamente pues es a partir de la emisión de requerimientos a los contribuyentes a través de su buzón tributario, a través de su domicilio fiscal, donde pues la autoridad identifica que no ha presentado ese contribuyente determinada obligación. Y bueno, actualmente está incrementándose esta emisión de actos. Tenemos bastantes multas por esta situación. En su momento, bueno, pues ya el Servicio de Administración Tributaria emitió los requerimientos y ahorita está procediendo a pues imponer y notificar las multas. No obstante que, bueno, algunos contribuyentes pues cumplieron a partir de la emisión de ese requerimiento. Sí se les está realizando la emisión y notificación de estas multas. Y bueno, consideramos que a partir de que ya está un requerimiento previamente notificado, pues no se puede argumentar el cumplimiento espontáneo de estas obligaciones, y sin lugar a dudas pues da pauta a esa imposición de esa multa. Programas de caídas recaudatorios, igual es un programa que atiende relativamente pues a los contribuyentes que presentan alguna variación a consideración de la autoridad, típicas, una pequeña reunión, ahí un acercamiento que tienen las autoridades fiscales con el contribuyente para ver por qué se ha incurrido en esta variación atípica a su consideración. Y pues las acciones persuasivas, invitaciones a su regularización, pues que es todas estas facultades de gestión, cartas de invitación, mensajes de texto actualmente, llamadas telefónicas, para pues apostarle a eso, a que se dé cumplimiento a las obligaciones de los contribuyentes. Las dos últimas, bueno, pues sí tienen ese aspecto de que si el contribuyente en atención a esta carta de invitación, alguna llamada, algún programa de caída recaudatoria, se advierte que hay un incumplimiento, pues procede a cumplimentar, a presentar su obligación, y ahí sí estaremos ante un cumplimiento espontáneo. ¿Por qué? Porque no se está considerando que están ejerciendo ya sus facultades de comprobación. ¿Qué facultades de la autoridad fiscal se fortalecen para 2022? Estas son las facultades que a nuestra consideración pues están siendo reforzadas a través de esta reforma: la determinación y liquidación, facultades de control, facultades de cobro y las facultades de gestión tributaria, que bueno, pues le han representado buenos ingresos y buenos resultados al Servicio de Administración Tributaria. La característica de todas estas facultades, bueno, es que están siendo sostenidas por esa facilidad que actualmente, ya de unos años a la fecha, tiene el Servicio de Administración Tributaria, el que al alcance de un clic prácticamente pues puede hacer un cruce de datos de toda esa información que tiene en su base de datos y que a su vez pues le reporta el sistema financiero mexicano para el efecto de verificar desde la comodidad de sus oficinas el cumplimiento oportuno de estas obligaciones. Y bueno, es a partir de ello en que se facilita ese ejercicio que tiene encomendado el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, bueno, pues recordemos que en todos estos facultades que tiene la autoridad, pues también está obligada a respetar y cumplir con los derechos que tienen los contribuyentes. Miren, básicamente las reformas
que nosotros hemos determinado que son para efectos de estos conceptos, van enfocadas para aquellas empresas que celebran pues un mayor número de operaciones, operaciones complejas, operaciones entre partes relacionadas, que como ya lo vimos en el antecedente pasado, pues es un poco el porcentaje que representa este tipo de contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes. No sin antes, bueno, pues es importante precisar que ya el Servicio de Administración Tributaria tiene esta famosa razón de negocios, donde a partir de estas facultades, pues va a poder cuestionarle al contribuyente cuál es ese objetivo que tiene el negocio, cómo opera, a partir de cómo es que realiza sus operaciones con sus diversos clientes y proveedores. Sin embargo, insisto, esto no va a ser aplicable para cualquier contribuyente. Es enfocado específicamente a ese tema de la evasión y la elusión fiscal, y es únicamente cuando se dé entre partes relacionadas. De ahí que nosotros, a consideración de esta Procuraduría, pues el impacto que va a tener para todos esos contribuyentes o para el grueso de los contribuyentes, pues realmente va a ser mínimo. Simulación de actos jurídicos, se adiciona un artículo 42B al Código Fiscal de la Federación que viene en el mismo sentido, es con el efecto de fiscalizar aquellas operaciones a gran escala, aquellas operaciones complejas, operaciones entre partes relacionadas, que insisto, bueno, pues es una menor parte, pero sin duda que el Servicio de Administración Tributaria pues ha detectado aquí la erosión de la base gravable, alguna evasión del pago de impuestos, y es por ello que, bueno, le están dando más facultades para este tipo de sector. Y bueno, otro sector también complejo e importante, pues es el de las entidades financieras. Se agregan 2 fracciones más al artículo 42, en donde se establecen básicamente pues las facultades de comprobación de la autoridad. Sin embargo, nuevamente, estas 2 fracciones son exclusivamente para entidades financieras, aquellas entidades que pues realizan operaciones complejas, insistimos en el tema de operaciones entre partes relacionadas, por lo que, bueno, pues el impacto para la mayoría de los contribuyentes pues no va a ser en el sentido que pudiera estarse pensando. Y el fortalecimiento para evitar esquemas de elusión y evasión fiscal, con la adición de nuevos supuestos para la restricción temporal de los certificados de sello digital, que si bien es cierto es una facultad que ya tiene el Servicio de Administración Tributaria y la ha estado utilizando. Sin embargo, pues bueno, estos nuevos supuestos tienen que ver nuevamente con lo que es operaciones entre partes relacionadas, supuestos del 69 de aquellos contribuyentes que han sido sujetos de este procedimiento. Para la simulación de actos es que se genera esta nueva facultad exclusivamente. Y lo que sí, bueno, pues es para todos los contribuyentes, indiscutiblemente, pues es el embargo de bienes a través del buzón tributario. Ya la autoridad va a poder hacer un embargo a través del buzón tributario sin atravesar por todas las vicisitudes que muchas veces se presentan cuando acude ante el domicilio fiscal del contribuyente a diligenciar este tipo de actuaciones de forma personal. Ya simplemente puede hacer esta facultad pues a través de este mecanismo electrónico. Y recordemos que, bueno, ya prácticamente para la mayoría de los contribuyentes estamos obligados a tener nuestro buzón tributario activo, siendo importante que, bueno, estemos al pendiente de la notificación, ya que en el actuar de esta Procuraduría, pues hemos dado cuenta de bastantes asuntos en donde pues simplemente el contribuyente no está al tanto de su buzón tributario, y ya cuando se da cuenta, pues pasaron 3, 4 meses de la actuación que le notificó esa autoridad, y pues evidentemente los plazos con los que cuenta para hacerle frente, ya sea un cumplimiento de un requerimiento o bien para interponer los medios de defensa, pues no se suspenden, ¿verdad? A través de que se
da por notificado al cuarto día hábil, aunque no abra su buzón tributario, pues se da por formalmente notificado, y a partir de ahí es que surte todos sus efectos esa notificación, aunque el contribuyente pues no haya consultado este buzón tributario. De ahí que, bueno, pues es necesario estar constantemente revisando, ¿verdad? Así como revisamos nuestras redes sociales y algunas otras cuestiones de interés, pues desafortunadamente también tenemos que estar al pendiente de nuestro buzón tributario, porque insisto, pues ya es obligatorio desde el año pasado tener este mecanismo habilitado para la mayoría de los contribuyentes. Otra de las reformas que va a tener este Código Fiscal de la Federación es el disminuir el plazo de tramitación para los acuerdos conclusivos. Lo están limitando a un plazo de 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya no puede exceder más de 12 meses su tramitación de este medio alternativo de solución de controversias entre el Servicio de Administración Tributaria y el contribuyente. De ahí que recordemos que en este año también se implementó otra de las reformas a efecto de pues ponerle ya un límite de 20 días para la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo, en el cual, bueno, pues es a partir de la notificación del acta final o a partir de la notificación del oficio de observaciones o bien de la preliquidación tratándose de revisiones electrónicas, donde ese contribuyente pues tiene 20 días hábiles para presentarnos la solicitud de acuerdo conclusivo. Es importante, bueno, recordar que si bien es cierto ya tenemos esa limitante, pues también lo es que existen la obligación por parte de esas autoridades fiscales de que previo a la emisión de estas actuaciones que detonan el término de 20 días para la presentación, pues tienen que realizar una comparecencia del representante legal o de contribuyente, o bien, si es persona moral, de los socios o de los que tengan a cargo la representación legal de esa sociedad, para darles a conocer los hechos u omisiones con los cuales pues ya detectó la autoridad, y es a partir de ese momento en que el contribuyente también puede válidamente presentarse a solicitar el acuerdo conclusivo y no esperar hasta que le notifiquen el acta final o el oficio de observaciones, porque bueno, desafortunadamente también hemos tenido varios asuntos en donde ya el contribuyente acude al acuerdo conclusivo pues una vez fenecidos estos 20 días, y si son facultades de comprobación que se iniciaron a partir del 2021, pues es donde ya entró en vigor este nuevo plazo, y pues desafortunadamente esa solicitud no puede prosperar, y es en donde se cierra esa puerta, una muy buena oportunidad para que el contribuyente pueda resolver de fondo su situación, aclarar las partidas con las que no esté de acuerdo, siempre y cuando pues tenga la documentación o la información correspondiente, o bien si está de acuerdo con esas observaciones, pues simplemente regularizarse. Y por el hecho de regularizarse dentro del trámite del propio acuerdo conclusivo, bueno, pues tenemos que tiene el derecho al 100% de condonación de las multas que se vayan a determinar con motivo de ese ejercicio de facultades, que pues prácticamente en una liquidación vienen siendo una parte importante de la cuantía. De ahí que, bueno, es una excelente oportunidad que deben de estar todos los contribuyentes al pendiente de este tipo o este ejercicio de facultades, para que no se vaya a pues fenecer este plazo de los 20 días y poder acudir al acuerdo conclusivo ante nosotros como mediadores. A la fecha, pues si bien es cierto, para este año 2021 se limitó este plazo de 20 días, anteriormente era pues inclusive un día antes de que le notificaran legalmente al contribuyente la liquidación. A partir de enero de este año pues se limitó a 20 días posteriores a la fecha de la notificación del oficio de observaciones, acta final o preliquidación. Pues también lo es que eso no impactó tanto en la presentación de los acuerdos conclusivos. De hecho, este año pues se han presentado mayor número de acuerdos conclusivos que el año anterior.
y a la fecha el monto que han pagado todos los contribuyentes que se han acercado a través de nosotros como Procuraduría para la substanciación de este procedimiento, pues lleva un monto ya de 18.978.949 pesos, por lo cual efectivamente representa pues una parte importante para el fisco. ¿Por qué? Porque es un ingreso que el fisco ya lo tiene en sus arcas, no está judicializado, y por su parte también pues el contribuyente ya cumplió con esa obligación, pagó lo que tenía que pagar conforme a las leyes fiscales, y bueno, es eso lo que se busca, el poderles resolver de fondo esa problemática al contribuyente y evitarle contingencias en lo futuro, como sería, insisto, bueno, pues la tramitación de un juicio que pues va a tardar mucho tiempo, y en ese tiempo pues el contribuyente tiene que mantener actualizada una garantía del interés fiscal y pues el pago de los servicios del despacho correspondiente. En ese sentido, bueno, pues ponemos nuevamente a la disposición de todos esos contribuyentes el servicio de acuerdo conclusivo, que pues ha representado un mecanismo más alternativo para la solución de controversias de los contribuyentes, y pues que le ha representado pues bastantes beneficios tanto al contribuyente que regulariza su situación fiscal, tanto como a las autoridades que adoptan esos acuerdos conclusivos. No obstante, como les comentaba, a pesar de que pareciera que el panorama pues no es tan benéfico para el contribuyente, siguen estando y tienen vigencia todos estos mecanismos de protección de los derechos de los contribuyentes, y por supuesto que pues está nuestra Procuraduría para ponerlos a su servicio y ejercerlos en el momento en que así se requiera. Como mecanismos de protección, bueno, pues tenemos la justicia tradicional, que es la que se imparte en todos los tribunales, en los distintos niveles judiciales que conforman nuestro sistema jurídico mexicano, y también tenemos la justicia alternativa, como lo es la justicia no jurisdiccional, a través de todas las facultades y servicios que presta nuestra Procuraduría para todos estos contribuyentes. Como les comentaba, en términos jurisdiccionales, tenemos en sede administrativa pues todos aquellos recursos administrativos que tiene a su favor el contribuyente, como es el recurso de revocación, el recurso de inconformidad. En sede jurisdiccional pues tenemos al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en sede judicial pues tenemos el juicio de amparo, tanto en amparo indirecto como el amparo indirecto. Asimismo, dentro de esta justicia tradicional tenemos en sede administrativa pues la revisión administrativa o la reconsideración administrativa, que también a través de esta Procuraduría pues la ponemos al alcance de todos nuestros contribuyentes que así lo requieran, y la aclaración administrativa, que de la misma forma a través de nuestros servicios podemos apoyar al contribuyente en la interposición de todos estos medios alternativos, tanto judiciales como no jurisdiccionales. Asimismo, pues siguen vigentes las alternativas de solución de controversias previstos en los medios internacionales a través de tratados internacionales, como son los procedimientos de resolución de controversias contenidos en los tratados para evitar la doble tributación, conocido con el acrónimo de MAP, o bien el arbitraje internacional, que para efectos de estas reformas también se considera ya una obligación cuando el contribuyente acuda a este tipo de arbitraje internacional, pues ya tendrá como obligación el garantizar el interés fiscal. Asimismo, tenemos que pues la justicia alternativa, como ya les comentaba, pues la ponemos a disposición de todos nuestros servicios, como sería el área de asesoría y consulta, el área de acuerdos conclusivos, el área de quejas y reclamaciones, análisis sistémicos, estudios normativos, el área de representación legal y amicus curiae, que, bueno, pues son
algunos de los servicios que tenemos a su disposición y que, insisto, a través de nuestros servicios y en contra de cualquier acto de autoridad, así sea una simple llamada, una simple carta de invitación, un correo electrónico, pues pueden hacer uso de todos estos servicios de forma totalmente gratuita ante las distintas instancias y delegaciones que están de la Procuraduría en todo el país. Pues básicamente lo que buscamos a través de estos servicios pues es el tener ese equilibrio que se guarde entre la relación entre el fisco federal o las autoridades fiscales y este contribuyente, y bueno, pues básicamente a través de la implementación y el reconocimiento de estos derechos que tiene el contribuyente, pues es que nosotros pretendemos que se dé un trato igualitario a ese contribuyente, donde se venga a equilibrar esa situación, aunque, bueno, pues es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque pues estamos ante el poder absoluto del Estado, el cual, bueno, pues está limitado y acotado por todos estos derechos que tienen los contribuyentes. Y aquí, bueno, pues una parte a manera de ejemplo, no son todos, el ser informado y asistido, a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sea parte ese contribuyente, ser escuchado y atendido por las autoridades fiscales, ser tratado con el debido respeto, ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de cualquier resolución determinante de algún crédito fiscal, el derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, el derecho al acceso a la justicia fiscal, a la presunción de buena fe, el derecho de petición, el derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas, y que estas pruebas a su vez sean consideradas y valoradas por las autoridades, a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de las autoridades fiscales y obtener pues las devoluciones que tengan a su favor esos contribuyentes. En este sentido, otra de las reformas que está ya pues aprobada y publicada es la inscripción para todos aquellos mayores de 18 años. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque ya se constituye en una obligación a partir del 1 de enero del 2022. Nosotros como Procuraduría ya se implementó una campaña donde pues lo que buscamos es tener el acercamiento con todo este sector de jóvenes y de personas que, bueno, pues ahora estarán obligadas a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existe esa obligación, también lo es que esa obligación tiene que ser sin obligaciones tributarias, y bueno, pues esto parte precisamente de la forma en cómo nos demos de alta o nos inscribamos ante el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí a que, bueno, pues ponemos a disposición de todas estas personas que a partir de enero del 2022 pues ya estarán obligadas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, para que acudan a nosotros o entren a través de nuestras distintas redes sociales o a nuestra página de internet, a efecto de pues consultar los tutoriales que ahí se ponen a su disposición para que puedan consultar a detalle y cumplir con esta obligación, o si así lo prefieren, pues acudir presencialmente a cada una de las delegaciones, que también estamos dando ya el servicio presencial a todos los interesados, para darles a conocer toda esta información y lleven a cabo el cumplimiento de esta obligación de forma oportuna, de forma fácil, y pues nos evitemos contingencias. ¿Por qué? Porque, insisto, a partir de la inscripción, pues efectivamente, si no lo hace uno con el debido cuidado y precaución, pues podemos dar de alta por ahí alguna obligación o contestar ese famoso cuestionario que nos pone la autoridad, pues contestarlo de una forma no adecuada, y pues por ahí poder generar alguna obligación aunque no la tengamos. ¿Por qué? Porque pues partimos del hecho de que todas estas personas no están percibiendo como tal pues un ingreso
derivado pues de algún trabajo, derivado de algún negocio, de alguna actividad. De ser así, bueno, pues tendrán que darse de alta, pero pues con la obligación correspondiente, dependiendo de la actividad que estén realizando, para escoger el régimen que más se adecua a esta obligación que tengan y pues cumplir de forma oportuna con las obligaciones que se generen a partir de esta obligación. Pero insisto, el no inscribirse pues no va a traer como consecuencia pues la imposición de sanciones, sino el darse de alta más bien de forma errónea, el considerar que tienen alguna obligación y a partir de la misma, pues el no cumplimiento sí puede generar una sanción. De ahí que, bueno, les reiteramos el apoyo para darle toda la información a todas estas personas, atender cualquier duda para que también las podamos acompañar en el trámite de inscripción, lo cual, bueno, pues viene también a formar parte ya pues de lo que está actualmente realizándose. Recordemos que la firma electrónica que proporciona el Servicio de Administración Tributaria pues ya es obligatoria en varios trámites que se están realizando. Sin embargo, bueno, pues no nos pueden dar una firma electrónica si antes no nos hemos dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí a que, bueno, sea pues básicamente nada más estar adelantándonos un poco a este momento en el cual pues ya la persona va a generar un ingreso y pues tiene entonces sí a partir de ahí el cumplimiento de diversas obligaciones. En este sentido, pasamos a la otra reforma que también consideramos que va a generar un gran impacto en el grueso de contribuyentes, como son el régimen simplificado de confianza. Recordemos que pues con la entrada en vigor de este régimen, pues se deroga prácticamente el régimen de incorporación fiscal que pues inició por ahí del año 2014, que a su vez vino a eliminar a ese régimen de pequeños contribuyentes y bueno, pues no obstante que ya está este nuevo régimen, los contribuyentes que estén actualmente tributando en el régimen de incorporación fiscal, pues podrán seguirlo haciendo si así lo consideran ellos que es de su conveniencia. Este es un régimen pues optativo para ellos, para los contribuyentes que actualmente ya están tributando en el régimen de incorporación fiscal y pueden seguir tributando en el mismo de forma gradual, dependiendo del año en el que se dieron de alta en ese régimen, para efecto de calcular sus obligaciones y presentar sus declaraciones. En este sentido, el régimen simplificado de confianza, pues, es aplicable a personas físicas con ingresos menores a los 3,5 millones de pesos anuales. Viene a sustituir pues al régimen de incorporación fiscal. Puede incluirse también personas o contribuyentes que estén en el régimen de actividad empresarial y profesional, régimen de arrendamiento, el régimen agrícola, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y para aquellas personas morales también les va a ser aplicable, pero siempre y cuando todos sus socios sean personas físicas y sus ingresos anuales no rebasen los 35 millones de pesos flujo en efectivo. Es para estos únicos destinatarios este régimen, insistiendo que para los contribuyentes que están en el régimen de incorporación fiscal, pues esto puede ser optativo, ya que ellos pueden continuar tributando en ese régimen de incorporación fiscal. ¿Quiénes pueden tributar en este nuevo régimen fiscal? Pues las personas físicas que lleven a cabo cualquiera de las actividades siguientes: actividades empresariales, incluidas las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, servicios profesionales, o aquellas personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan los 3 millones de pesos, o bien cuando inicien actividades y estimen que no va a rebasar este monto
el ingreso anual por concepto de sus actividades que pretendan realizar. ¿Cuál es el monto de los ingresos base para poder tributar en este régimen? Para determinar el monto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior se considerarán los ingresos facturados en el ejercicio 2019. ¿Puedo tributar en este régimen si percibo otro tipo de ingresos? Sí, además de realizar las actividades antes mencionadas, obtienes ingresos por salarios o intereses, se podrá tributar en este régimen de confianza siempre que el total de los ingresos en su conjunto no excedan los 3 millones anuales para personas físicas. ¿Qué beneficios fiscales tendrán las personas físicas del sector primario? Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras cuyos ingresos no excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dicha actividad. Cabe precisar que para gozar de la exención del pago de impuestos, la actividad deberá representar el 100% de sus ingresos, es decir, que exclusivamente se dediquen a este tipo de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Quienes no pueden tributar en este nuevo régimen fiscal no podrán aplicar lo dispuesto en ese régimen los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando se trate de partes relacionadas. Se debe considerar que una parte es relacionada cuando dos o más personas participen de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Residentes en el extranjero con uno o más establecimientos en el país tampoco podrán tributar en este régimen. Contribuyentes con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, esto es cuando estos no estén grabados en el extranjero, o bien cuando el impuesto sobre la renta efectivamente causado y pagado sea inferior al impuesto causado en México, tampoco van a poder tributar en este régimen. Los siguientes supuestos que se asimilan a salarios tampoco van a poder tramitar, que son honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, administradores, comisionarios y gerentes generales. Los honorarios que se presten preponderantemente a un prestatario, los honorarios por servicios prestados a empresas o personas físicas con actividad empresarial, cuando comuniquen por escrito que optan por el régimen asimilados a salarios. Las personas físicas con actividades empresariales que comuniquen a su prestatario que optan por el régimen de asimilados a salarios. ¿Qué regímenes fiscales desaparecen con la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza? Se eliminan los siguientes regímenes. Como ya lo habíamos indicado, pues el régimen de incorporación fiscal se derogó y el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, lo anterior debido a que este nuevo régimen considera la mecánica de pago de las actividades antes mencionadas. ¿Qué pasará con el régimen de incorporación fiscal? Con la entrada en vigor de este régimen simplificado de confianza, desaparece el régimen de incorporación fiscal, por lo que las personas físicas que se encontraban tributando en el referido régimen deberán migrar al nuevo o bien podrán continuar pagando el impuesto sobre la renta, IVA o IEPS, conforme a lo que establecía el RIF durante el plazo de permanencia, conforme al artículo 111. Recordemos que este tiene una vigencia de 10 años. Lo anterior siempre y cuando pues, se haya tributado en el RIF hasta antes del 31 de agosto de 2021. Cabe señalar que se deberá de dar aviso al SAT si se decide continuar en el RIF. Esto a más tardar del 31 de enero del 2022. Supuestos por los que se actualiza la salida del régimen cuando los ingresos por la propia actividad, salarios e intereses sean mayores a los 3,5 millones, se incumpla con alguna de sus obligaciones fiscales establecidas y cuando el contribuyente omita la presentación de 3 o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal consecutivos o no, así como no presentar la declaración anual.
Si dejo de cumplir con mis obligaciones fiscales y abandono el régimen, ¿puedo volver a tributar en este? Los contribuyentes que dejen de tributar en el régimen simplificado de confianza por el incumplimiento de sus obligaciones no podrán regresar a tributar en este régimen. Para el ejercicio fiscal 2022 no dejarán de tributar en el régimen quienes hayan omitido la presentación de sus declaraciones mensuales, siempre que se cumpla con la presentación de la declaración anual y se pague el impuesto sobre la renta. ¿Cómo debo pagar el impuesto sobre la renta si obtuve ingresos superiores a 3.500.000 pesos? En este caso, pues ya no será aplicable el nuevo régimen de confianza, por lo que los contribuyentes deben pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a lo establecido en el régimen de las actividades empresariales y profesionales, o bien conforme al régimen de los ingresos por arrendamiento según se trate a partir del mes siguiente a que se dé este supuesto. No obstante, las personas físicas que hayan dejado de tributar en el régimen de confianza por haber rebasado el monto máximo de 3.500.000 pesos de ingresos, sí podrán volver a tributar en este régimen cuando los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan a dicha cantidad y se encuentre al corriente de todas sus obligaciones fiscales. ¿Qué obligaciones se deben de cumplir? Inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, generar su firma electrónica, activar su buzón tributario, expedir CFDI por la totalidad de los ingresos percibidos, incluso de aquellas operaciones realizadas con el público en general, obtener y conservar los CFDIs que amparen gastos e inversiones, presentar declaraciones mensuales y anual. Se encontrará pues ya la información precargada, encontrarse activos en el RFC, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, en caso de reanudar actividades que los ingresos del ejercicio inmediato anterior no excedan de 3.500.000 pesos y no estar en el listado definitivo en términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación por operaciones inexistentes. Retenciones del impuesto sobre la renta cuando estas personas realicen actividades empresariales, profesionales o otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales. Estas deberán retener a estos contribuyentes el 1.25 sobre el monto del pago que se efectúen sin incluir el IVA, proporcionarles el comprobante fiscal que contenga el monto retenido y enterarlo al SAT a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Dicha retención será considerada en el pago mensual que se deberá presentar la persona física, es decir, podrá restar del cálculo del impuesto sobre la renta esta retención. La retención realizada por persona moral, ¿cómo se realiza esta retención del impuesto sobre la renta por los servicios brindados? En este ejemplo tenemos que José brindó servicios profesionales a una empresa por un monto de 10,000 pesos. La determinación del impuesto retenido por este servicio es por concepto de servicio de 10,000 pesos por la tasa de retención que corresponde al 1.25%, tendrá un impuesto retenido de 125 pesos. ¿Cómo se calcula y cómo se va a pagar el impuesto sobre la renta? Las personas físicas efectuarán pagos mensuales a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, así como presentar declaración anual en el mes del ejercicio, en el mes de abril, del año siguiente. El pago mensual se considerarán los ingresos efectivamente percibidos del mes, amparados por los FDIs, sin incluir el valor agregado y sin considerar deducción alguna. Esta es una de las características de este régimen que no tiene, no se va a considerar ninguna deducción por la actividad que realicen estos contribuyentes, siempre y cuando sean personas físicas a los cuales únicamente pues se aplicará la tasa que establece el artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta, pues dependiendo el monto del ejercicio de que se trate, y van montos desde el 1% hasta el monto máximo que es del 2.50%, tratándose de ingresos de hasta 3,5 millones anual. Impuesto del ejercicio: una vez que el contribuyente haya presentado y en su caso pagado el impuesto sobre la renta mensual, deberá calcular el impuesto sobre la renta del ejercicio, para lo cual considerará el total de los ingresos efectivamente percibidos en el ejercicio que corresponda, amparados con los FDIs, a los cuales les aplicará la tasa
contenida en la tabla anual del artículo 113F de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al ISR anual determinado se le podrán disminuir los pagos mensuales efectuados y, en su caso, las retenciones del 1.25% que se les hayan realizado por parte de personas morales. Las ventajas del régimen de confianza es que se tendrá una declaración predeterminada con la información obtenida a partir de la emisión de los comprobantes fiscales, por los que pues, se deberán revisar que ésta sea correcta y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias para determinar el impuesto sobre la renta a cargo y generar la línea de captura. Para la determinación del impuesto sobre la renta se aplicarán tasas impositivas bajas, siendo la máxima del 2.50%. Puedes tributar en este régimen aun cuando se requiera contar con título profesional para desarrollar tu actividad, lo cual pues no lo permitía el anterior régimen de incorporación fiscal. Si por el tipo de actividad que realizas no tienes deducciones o estas son mínimas, te conviene optar por este régimen, ya que pues en este no se considerarán esas deducciones para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos un ejemplo de un contribuyente que está tributando conforme al régimen de incorporación fiscal y vemos que, bueno, pues se considera los 7 años, considerando que pues inició en 2014 y a la fecha trae una reducción del 40% del impuesto sobre la renta. Es un ingreso de 300,000 pesos. En total pagaría dentro del régimen de incorporación fiscal un impuesto sobre la renta de 12,263.13. El mismo contribuyente, sin embargo, en términos del régimen simplificado de confianza, tenemos que estos ingresos a los que se les aplica esta tasa del 2%, tendrá una suma de los pagos mensuales de 6,000 pesos. Es decir, el contribuyente se verá beneficiado al realizar un pago menor que le representa un ahorro del 51.07%, resultando una diferencia de 6,263.34, y esto es pues básicamente lo que se buscó con este nuevo régimen simplificado de confianza, el pues evitar ese tipo de situaciones pues engorrosas para presentar, hacer los cálculos, deducciones, todo eso, y exclusivamente pues considerar el ingreso neto del contribuyente, bruto, y aplicarle la tasa que establece la ley del impuesto sobre la renta sin mayores complicaciones. Tratándose de estos contribuyentes que están actualmente tributando en el régimen de actividades empresariales y profesionales, tenemos que por ingresos por servicios tienen 75,000 pesos, las deducciones pues son luz, teléfono, renta, papelería, en cantidad de 8,150, y tienen una retención por la prestación del servicio de 7,500 pesos. Determinación del impuesto sobre la renta en actividad empresarial y profesional, partiendo de la base de ingresos por 75,000 pesos, tendrán un impuesto a pagar de 7,774. Y nuevamente pues se ve el beneficio en cuanto al menor pago, tratándose del régimen de confianza. Determinación del régimen simplificado de confianza. En este caso en específico, el contribuyente será beneficiado al resultarle un impuesto mensual a pagar en cantidad de 187 pesos en lugar de los 7,774 que, bueno, pues estaba pagando conforme al régimen de actividad profesional por el mismo monto de ingresos. Eso es básicamente pues lo que está representando este nuevo régimen de confianza. Tratándose, por ejemplo, del régimen de arrendamiento, partimos de un ingreso de 50,000 pesos, conforme a como está actualmente, total de deducciones 19,500, y tiene un impuesto a cargo de 5,149 por este ingreso de 50,000 pesos.
Ahora bien, tratándose del mismo contribuyente en el régimen simplificado de confianza, por esos mismos ingresos de 50,000 pesos con una tasa del 1.10%, tiene un ISR a cargo de 550 pesos. En ese sentido, bueno, pues vemos cómo se simplificó y se redujo el impuesto a cargo de todos esos contribuyentes, considerando estos tres regímenes que actualmente están vigentes y que a partir del 1 de enero, pues todos esos contribuyentes podrán optar por este nuevo régimen de confianza. ¿Cómo se debe cumplir con las obligaciones fiscales por concepto de IVA? Por lo que hace al IVA, no se considera una mecánica distinta al pago de este, todo sigue igual, por lo que se determinarán los pagos mensuales de este impuesto conforme a lo dispuesto por la ley del IVA. Ahora bien, como habíamos visto, es un régimen en el que también es aplicable para personas morales. Sin embargo, en personas morales sí cambia un poco la mecánica de cálculo. Las personas morales que sean residentes en México y únicamente estén constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones, o bien que inicien operaciones y estimen que sus ingresos totales no van a exceder de esa cantidad, son las únicas que pueden tributar conforme a este nuevo régimen. Actualización de actividades económicas, los contribuyentes que tributan en el régimen general o los que se encontraban en la opción de acumulación de ingresos, que también ya se derogó con la entrada de este nuevo régimen de confianza, deberán tributar en el régimen de confianza siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el nuevo régimen y presenten a más tardar el 31 de enero del 2022 el aviso de actualización al registro federal de contribuyentes. No obstante lo anterior, en caso de omitir presentar el aviso, la autoridad podrá de oficio realizar la actualización correspondiente con base en los ingresos que haya facturado cada contribuyente de este régimen. Abandono del régimen cuando los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el mes de que se trate excedan la cantidad de 35 millones de pesos, dejarán de tributar en este régimen de confianza y deberán de tributar en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del ejercicio siguiente en el que se haya excedido el referido monto, a diferencia pues de las personas físicas que una vez que excedan esos 3,5 millones, pues dejan ese régimen y en el siguiente mes pues tienen que tributar ya conforme al régimen de actividad profesional o empresarial según corresponda. ¿Cuáles son las personas morales que no pueden tributar en este régimen? Aquellas cuyos socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas, las que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación, instituciones de crédito, seguros, fianzas, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, quienes tributen en el régimen opcional para grupos de sociedades, las coordinadoras y quienes tributen en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, así como tampoco quienes estén en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos, sociedades cooperativas de producción y quienes dejen de tributar conforme a lo previsto en este régimen de confianza. Al momento de acumulación de estos ingresos, a diferencia de lo que se establece en el título 2 de las personas morales, en este régimen simplificado de confianza se considerarán acumulables en el momento en que estos sean efectivamente percibidos, ya sea que se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o de cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe, ya sean ingresos, cuando en el régimen general de ley, bueno, pues se considera que se expide el CFDI, se paga el total o parcial el servicio o producto, o se entregue el bien o se presta el servicio, lo que no sucede en este régimen simplificado de confianza, el cual se va a generar hasta que se considere efectivamente cobrado. Los gastos en el régimen general
pues hasta que se reciba el CFDI. En el régimen simplificado de confianza, pues hasta que sea efectivamente pagado. Con respecto a los costos, en el régimen general es cuando sea el costo de lo vendido, y conforme al régimen simplificado de confianza tendrán las mercancías, compras y materias primas. La acumulación de los ingresos de ejercicios anteriores para estos contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2021 se encuentren tributando en el régimen general no deberán acumular los ingresos efectivamente percibidos que fueron facturados hasta el último día del ejercicio fiscal 2021, siempre que estos se hayan ya acumulado. Deducciones efectuadas previamente. Ahora bien, por otro lado, también estos contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del 2021 se encuentren tributando en el régimen general y ya hubieran aplicado deducciones autorizadas en términos de dicho régimen, no podrán realizar la deducción nuevamente, no obstante que sean efectivamente erogadas. Tienen esa limitante. En cuestión de inventario, las personas morales que hasta el 31 de diciembre del 2021 se encuentren tributando en el régimen general y cuenten con inventario de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados pendientes de deducción, a la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza deberán de continuar aplicando el costo de lo vendido en la declaración anual del ejercicio en que se trate hasta que se agote ese inventario. ¿Cuáles deducciones autorizadas se podrán efectuar? Devoluciones, descuentos o bonificaciones, adquisición de mercancías y materias primas, gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, inversiones, los intereses pagados derivados de las actividades, cuotas a cargo de los patrones pagados del IMSS, aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensión o jubilación del personal subordinado. Deducción de inversiones. Las erogaciones por inversiones serán deducibles para efectos del impuesto sobre la renta conforme al procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es, se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados sobre el monto original de la inversión. Los porcientos máximos autorizados comprendidos en este régimen se deducen en un plazo menor dependiendo del tipo de bien, siempre que el monto total de las inversiones durante el ejercicio no exceda de 3 millones de pesos, y cuando exceda dicho monto se aplicarán los porcientos establecidos en la sección segunda de las inversiones del capítulo segundo de las deducciones del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y enseguida, bueno, pues se presentan estos porcentajes de deducción, donde pues lo que busca es ejemplificar que en el régimen o en el nuevo régimen de confianza pues tendrán un mayor beneficio todos esos contribuyentes, toda vez que se les permite en un mayor porcentaje aplicar estas deducciones. En cuanto a construcciones, se tenía el 10%, se tiene, perdón, el régimen general el 10%, con el nuevo régimen tendrán el 20%, en los demás casos actualmente tienen el 5%, con el nuevo régimen tendrán el 13%, mobiliario y equipo actualmente tienen el 10%, conforme al nuevo régimen será el 25%, tratándose de computadoras tienen el 30% en el régimen general y en el actual régimen de confianza. En el nuevo régimen, perdón, de confianza se incrementa al 50%. Para herramientas tienen en el régimen general el 35% y con el nuevo régimen tendrán derecho a el 50%. En inversiones, tratándose de comunicaciones telefónicas, transmisión y cables, excepto fibra óptica, pues tienen el porcentaje máximo del 5%, con el nuevo régimen tendrán el 10%, sistemas de radio tienen el 8%, con el nuevo régimen tendrán el 20%, equipo utilizado en la transmisión incluye multiplicadores, equipos concentradores tienen el 10% y con el nuevo régimen tendrán el 20%. Para los demás tienen el 10%, con el nuevo régimen se incrementa el 20%. Comunicaciones satelitales, segmento satelital tienen el 8%, con el nuevo régimen
se incrementa al 20%. Equipo satelital, incluyendo antenas, tienen el 10%, con el nuevo régimen se duplica al 20%. Y bicicletas convencionales y motocicletas, bicicletas tienen el 25% en el régimen general, con el nuevo régimen se va al 50%, es decir, pues prácticamente se está incrementando los porcentajes a los que tienen deducción estos contribuyentes que pues empiecen a tributar en este régimen. Otras disposiciones aplicables para deducciones de inversión: contribuyentes podrán efectuar una deducción adicional tanto para la determinación del impuesto del ejercicio en 2022 como de los pagos provisionales del mismo ejercicio por las inversiones adquiridas en el mismo periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre, aplicando los porcientos máximos autorizados en el nuevo régimen en la proporción que representen el número de meses del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado. ¿Qué gastos e inversiones no serán deducibles? Se consideran los gastos e inversiones no deducibles en términos del 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales, entre otros, se encuentran las contribuciones, excepto las aportaciones pagadas al IMSS a cargo de los patrones, el subsidio al empleo, obsequios y atenciones, gastos de representación, sanciones e indemnización, provisiones de activo, de pasivo, consumos, restaurantes en bares, servicios aduaneros, gastos de viaje y viático, etcétera. Estos gastos pues no serán deducibles para este régimen. ¿Cuáles requisitos deben cumplir las deducciones autorizadas? Que hayan sido efectivamente erogadas, que sean estrictamente indispensables. Tratándose de la deducción de inversiones, aplicar lo establecido en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo, que se resten una sola vez, que los pagos de primas y fianzas sean conforme a las leyes que correspondan. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas, que tratándose de operaciones realizadas a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos para cada deducción que establece la ley de renta, y en relación a la obtención con los comprobantes, estos deberán corresponder al periodo del pago provisional. Pagos provisionales: los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando la totalidad de los ejercicios efectivamente percibidos obtenidos en el mes en el que se trate, las deducciones autorizadas efectivamente erogadas correspondientes al mismo periodo y la PTU, y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. El resultado: se le aplicará la tasa del 30% establecida en el artículo 9 de la Ley de Renta. Contra el pago provisional se acreditarán los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Y bueno, pues aquí tenemos esquematizado un pago provisional con ingresos de 100,000 pesos, considerando pues el total de los ingresos acumulables, las compras y gastos de periodos anteriores, más las compras y gastos del periodo, igual al total de compras y gastos. Se le resta la PTU, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, nos da como resultado el pago provisional, la tasa establecida del artículo 9, que es el 30%, con un impuesto sobre la renta causado de 21,000 pesos, menos pagos provisionales efectuados con anterioridad de 6,000 pesos, nos da un pago de 15,000 pesos. El impuesto del ejercicio se determinará el resultado fiscal como sigue: a los ingresos acumulables se disminuirán las deducciones autorizadas aplicables en términos del régimen simplificado de confianza, la PTU, y las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. A ese resultado se le aplica la tasa del 30%. Contra el impuesto anual se podrán efectuar los siguientes acreditamientos: los pagos provisionales, impuestos pagados en el extranjero, y en caso de corresponder lo retenido por la distribución de dividendos. Y bueno, pues aquí se esquematiza un ejemplo del pago del
impuesto sobre la renta anual en cantidad de 25 millones, con las deducciones del ejercicio, las deducciones realizadas, y nos da un impuesto por pagar de 30,000 pesos. Esto es básicamente pues lo que tiene el nuevo régimen para estas personas morales que puedan tributar conforme a este régimen de confianza. Por lo que hace a las pérdidas fiscales, se determinará una pérdida fiscal cuando los ingresos efectivamente percibidos sean menores a las deducciones autorizadas y su importe se incrementa con la PTU pagada en el ejercicio. Las pérdidas generadas podrán disminuirse dentro de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarse. Cabe señalar que al igual que lo establecido en el régimen general de ley, cuando no se disminuya en un ejercicio, pudiendo haberlo hecho, pues se va a perder el derecho para aplicar esa pérdida. ¿Qué obligaciones tienen que cumplir estas personas morales? Además de las establecidas en otros artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán cumplir con las siguientes: llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal, expedir, entregar, obtener y conservar los FDIs de la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones, formular estados de posición financiera, presentar declaración anual dentro de los primeros 3 meses siguientes al término del ejercicio. En caso del pago por concepto de dividendos, proporcionar los comprobantes fiscales que señalen el monto del impuesto sobretenido a las personas, a las que se distribuyan los dividendos. Asimismo, bueno, pues en este caso aprovecho para comentarles que actualmente tenemos una plataforma Cabil que está a su disposición y consultable en nuestra página de internet, donde, bueno, básicamente lo que buscamos es acercar la cultura contributiva a todos nuestros usuarios, a todos nuestros contribuyentes, donde pueden aquí pues consultar información de interés de todos nuestros servicios que prestamos. Hay formatos para quien quiera pues realizar algún medio de defensa a partir de algunos casos de éxito que se han presentado en esta Procuraduría. Pueden descargar estos formatos, están a su alcance, son totalmente gratuitos y pues lo que buscamos es que toda esta información llegue a más personas, pueda ser consultada, porque bueno, consideramos que al tener pues la suficiente información y la correcta información, pues nos va a poder llevar a tomar decisiones correctas y adecuadas para pues las distintas situaciones que se nos vayan presentando en nuestra vida profesional. Como les comentaba, pues todos nuestros servicios son gratuitos. Nuestras redes de contacto, correo electrónico, página de internet, pues están ahí a la vista. Por mi parte es todo. Les agradezco el espacio. Algún tema que quieran dar, pues ya con mayor facilidad, con gusto estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, estimado ponente, licenciado. A ver, jóvenes, llega el momento de las preguntas. Antes que aquí el licenciado, que amablemente, la verdad, y una interesante exposición, se me haría el favor de plasmarlas, externarlas, jóvenes, el momento, ¿verdad? Aquí el licenciado, ahora, la verdad que está muy bien lo que nos está planteando aquí. A ver, este momento de las dudas, chicos, aprovechen. Hay cosas muy interesantes, la verdad, en la medida en que los jóvenes vayan aprendiendo todo esto, pero quiero plasmar una pregunta, estimado licenciado, al respecto. En la parte en donde se plantea, ¿verdad?, en el artículo 113E, donde dice que no pueden o no podrán aplicar lo previsto en la sección del régimen simplificado de confianza en personas físicas. Lo que me gustaría, si nos puede abundar un poquito más respecto a cuando se habla de socios y accionistas o integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas. Aquí tengo la inquietud respecto a si yo soy solamente un socio de una persona moral, pero al mismo tiempo soy arrendamiento, pensemos, soy arrendamiento de persona física, pero soy socio de una persona moral. No tengo derecho o no me correspondería elegir ser régimen simplificado de confianza. ¿O hasta dónde tiene su alcance
este artículo? Porque he escuchado por allá de que el ser socio, ¿verdad?, tendría que implicar ser, digo, que exista la parte relacionada. No sé si podría informarnos un poquito más de esto. Sí, cómo no, con gusto. Mire, el artículo que refiere, estamos en el supuesto de que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas. A mi consideración, me parece que con el simple hecho de ser un socio o ser un accionista o formar parte integrante de una persona moral, ya por ese simple hecho nos está excluyendo del nuevo régimen de confianza. Porque enseguida está una O, dice O, cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90. Considero que el que sean partes relacionadas es un supuesto, además de los que ya están en esa descripción que les acabo de leer. No quiere decir, o por lo menos así lo interpreto, que no quiere decir que forzosamente deba de ser parte relacionada a ese socio, ese accionista o ese integrante de esa persona. Sin embargo, esperemos qué va a decir el Servicio de Administración Tributaria, porque mismo pasó la entrada de ese famoso RIF. No sé si recordarán que también traía este excluyente. Dice que por ahí empezaron a llegarnos en ese entonces, recuerdo, pues algunos representantes, ¿verdad?, por ejemplo, de asociaciones civiles que decían, pues sí, es que yo formo parte de esa asociación y ya por ese simple hecho no voy a poder tributar conforme al RIF. Y bueno, ya después de ahí nosotros consideramos que no, pues que no tendría nada que ver esa prohibición con el que esa persona, aunque fuera socio, pudiera tributar en el régimen de incorporación fiscal, porque ese carácter, vamos, no era enfocado a lo que en ese momento estaba esa prohibición. Pero bueno, en este caso, tal cual como está redactado el artículo, pareciera que sí, no les está dando ese derecho a los que sean socios, nada más por ser socios, o sean accionistas o integrantes de personas morales. No van a poder tributar conforme a este régimen de confianza. Está apagado su micrófono, maestro. Perdón, el joven William Alonso quiere preguntar algo. William, adelante. William, ¿me escuchas? Creo que no. ¿Alguien más? Vamos a ver, no veo ni una manita más alzada por acá. Bueno, hay una pregunta en el chat, maestro, hay una pregunta en el chat. En el chat. Dice acá, Victoria Carolina Hernández, mencionó al principio de la práctica sobre el embargo por medio de buzón tributario. ¿Pueden abundar un poco más respecto al procedimiento que llevará la autoridad para hacer estos embargos vía buzón tributario? Sí, cómo no, con gusto, Victoria. Vamos a tocar. Es una adición que se hace al Código Fiscal de la Federación en su artículo 151 bis, en donde ya se le da esa facultad al Servicio de Administración Tributaria de realizar este tipo de diligencia a través del buzón tributario, el cual establece que se van a poder embargar a través de este medio electrónico depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida
que no formen parte de la prima que haya que erogarse por el pago de dicho seguro, cualquier depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociales cooperativas de ahorro y préstamo. Es decir, este primer supuesto va destinado exclusivamente a todo aquel que tenga alguna cuenta bancaria y tenga ahí un ingreso, se va a poder embargar a través de la notificación en el buzón tributario. Recordemos que, como lo establece el Código Fiscal de la Federación, el procedimiento administrativo de ejecución inicia con la notificación del mandamiento de ejecución, donde, bueno, pues nos dan a conocer el origen de ese adeudo, que ya es muy importante que sea un crédito fiscal exigible para que puedan iniciarnos legalmente este mandamiento de ejecución, entendiéndose por crédito exigible el que, bueno, pues una vez que haya transcurrido los 30 días que establece el Código Fiscal de la Federación y no se haya pagado o no se haya garantizado ese adeudo, pues válidamente el fisco puede hacer el cobro por la vía coactiva de ese crédito fiscal. Y en el primer supuesto, pues refiere a depósitos bancarios. El siguiente supuesto también va a poder embargar acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de las entidades o dependencias de la Federación, estados y municipios y de las instituciones o empresas de reconocida solvencia. Es decir que tradicionalmente, como conocemos el procedimiento administrativo de ejecución, prácticamente en donde más embarga la autoridad es a cuentas bancarias. Y en segundo término, a bienes inmuebles. Y en tercer término, a bienes muebles. Obviamente, esto depende de la elección que va a poder, recordemos que esto pues queda a elección del ejecutor, qué es lo que él va a embargar, y hay una orden de prelación, pero tiene mucho que ver también el monto o la cuantía de ese crédito fiscal, ¿verdad? Porque tenemos una deuda de 1 millón de pesos y llega el ejecutor y embarga un vehículo por ahí que pues no valdrá más de 100,000 pesos, pues va a ser insuficiente. Entonces, ahí le anda pidiendo la renuncia al ejecutor y cuando pudo haber obtenido el embargo de un bien inmueble, ¿no? Es decir, ya cuando se da este tipo de diligencias, la verdad es que ya la autoridad nos revisó nuestra situación financiera y de propiedades en el registro público de la propiedad y en el registro vehicular. ¿Para qué? Pues precisamente ahora sí que ya va teledirigido, ya está la bala bien puesta sobre qué nos va a embargar. Ya en las oficinas se llegaron de toda esta información. Recordemos que ya de algunos años para acá, pues toda esta información está más accesible, ya es electrónica, ya se puede consultar de forma muy rápida y certera en las bases de datos que tienen compartidas las autoridades. Y bueno, ya desde ahí saben cuánto nos gastamos en el café del día a día. Entonces, a partir de ello es que, bueno, ya es mucho más fácil el que la autoridad sepa quiénes tenemos. Y respondiendo a tu pregunta, lo que sigue es embargar bienes inmuebles y bienes intangibles. ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Pues obviamente se restricta este procedimiento atendiendo a lo que más rápido puede cobrar el fisco. Es más fácil para el fisco embargar de nada más solicitar esos recursos. Muy bien, muchísimas gracias. Ya dejé de escuchar. Se silenció su micrófono. Sí, ¿no? De repente dejamos de escuchar. Perdón, es básicamente el procedimiento
atendiendo a lo que es más fácil para el fisco cobrar, que son cuentas, el dinero que está ya ahí líquido para sustraerlo, y de ahí va derivando pues a bienes muebles y pues hasta al final los bienes intactos. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta por acá del maestro David Suárez. ¿Qué pasa con las pérdidas fiscales pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2021 de personas físicas que pasan al RECICO, al régimen simplificado de confianza? Pérdidas de personas físicas que yo recuerde, para este régimen no las está considerando, únicamente para personas morales. De hecho, ni siquiera las deducciones están consideradas para personas físicas. Recordemos que como persona física, pues tenemos una serie de deducciones que pudiéramos aplicar en los distintos regímenes en los que podamos tributar. Cuando nos incorporemos a este régimen, esas deducciones más bien ha referido a una persona moral esa parte de la pérdida fiscal. Tiene apagado su micrófono, maestro. Dice Enrique Cervantes, entonces si actualmente alguien por honorarios, por ejemplo un médico, se encuentra en el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, y en el directivo empresarial, ¿se podría pasar al régimen de confianza? Al régimen de confianza, sí. Sí puede pasar al régimen de confianza. O sea, está en honorarios y por lo que estoy entendiendo, se encuentra en el régimen también de sueldos y salarios. Sí podría pasar entonces. Sí podría pasar. Correcto. Vemos también por aquí al joven Irving Freire que dice, buenas tardes, yo tengo una duda sobre el tema de las excepciones al régimen de confianza de persona moral. Las excepciones de crédito competen también a intermediarios financieros como las casas de empeño, o sea, le compete. Perdón, no escuché bien la pregunta. Sí, dice, yo tengo una duda dice, sobre el tema de excepciones, o sea, ¿quiénes no pueden tributar en el régimen de confianza en personas morales? Las excepciones de crédito también compete a los que son casas de empeño, o sea, cuando hablo de sistema financiero, también incluye a empresas dedicadas de empeño. Según yo, no, el sistema financiero mexicano no incluye a casas de empeño. O sea, las excepciones de crédito, no forma parte de... No forma parte del sistema financiero mexicano. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Vivian Bolio dice, buenas tardes, ¿cuál sería su opinión a partir de que entre en vigor la reforma y instituya el RIF? ¿Cree que realmente sea benéfica para los contribuyentes? O sea, si el RIF reciclo va a ser mejor que el RIF, es lo que está planteando. Pues me parece que a partir de los ejemplos que se incluyeron en la presentación, considerando que van a pagar menos impuestos, que finalmente es lo que nos interesa como contribuyentes. Yo no conozco a un contribuyente que le guste pagar impuestos y menos lo da uno con agrado, ¿no? Entonces me parece que el que se les disminuya la carga administrativa y el que se disminuya el pago del impuesto sobre la renta, representa ya un muy buen beneficio, y por supuesto que sí considero que de alguna forma va a tener mayores beneficios que el actual régimen de incorporación fiscal. Está silenciado su micrófono. Alejandra Medina dice acá, cuando las personas que tributan bajo el RIF presenten su aviso para continuar bajo este régimen, ¿deberán esperar alguna respuesta por parte de la autoridad o ya se da por entendido que no deseamos incorporarnos al nuevo régimen de confianza? Exactamente, como normalmente están trabajando, bueno, ha estado trabajando el Servicio de Administración Tributaria, es que no esperemos una respuesta, vamos. Si nosotros reunimos los requisitos, no caemos en algún supuesto de excepción, presentamos los
y empezamos a tributar en el nuevo régimen. A menos que haya una prohibición, entonces sí, el Servicio de Administración Tributaria nos va a emitir una respuesta donde nos diga no puedes tributar y nos dará a conocer cuál es el supuesto por el cual no podemos tributar. Y bueno, ya con base en eso, pues analizaremos si efectivamente está acorde a las disposiciones fiscales o no esa respuesta del servicio, pero de entrada no se debe de esperar una respuesta donde nos autoricen la incorporación a este nuevo régimen. Está apagado su micrófono, maestro. No, solito. A ver, lo que estoy entendiendo es que si quiero continuar en el RIF, es la pregunta de la alumna, si quiero continuar en el RIF, tengo que presentar un aviso, dice acá. Así es, de que nos quedamos en el RIF, porque recordemos que también tiene la autoridad la facultad de hacer la migración de oficio de determinados contribuyentes. Entonces, de hecho, seguía pasando en el extinto de pequeños contribuyentes, cuando pues, ni sabían que ya estaban en el régimen de incorporación fiscal y ya habían pasado 3, 4, 5 años y querían ya iniciar alguna actividad y querían que se les respetara el 100% en ese momento. Y la autoridad les contestaba, no, porque tú desde 2014 ya estás en el de incorporación fiscal y ahorita ya no tienes el 100% del beneficio, ya va disminuido al 90, al 80. Entonces, sí, efectivamente, si queremos nosotros seguir tributando en RIF, pues debemos de presentar este aviso. No obstante, pues para todos ellos les recomendamos primero pues hacer un comparativo, ¿verdad?, de ambos regímenes, porque cada caso en particular pues tiene sus peculiaridades y con base en ese comparativo pues ya podemos, o ese contribuyente ya podrá tomar la decisión que más le convenga a sus intereses y sobre todo a su bolsillo. Ok. William Alonso, hace rato que quiere preguntar algo. A ver, William, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, se escucha. Contador, tengo una pregunta. Ya ve que para tanto personas físicas como personas morales, las excepciones para entrar a lo que es el régimen simplificado de confianza, te dice que para personas físicas, no, si eres accionista, socio accionista, pues no puedes tributar en este régimen. Y para personas morales te dice que si es parte relacionada de una otra compañía. Poniendo de ejemplo que, por ejemplo, yo soy socio accionista, digamos, de Bimbo. Obviamente yo no puedo entrar a este régimen simplificado, pero si yo tengo una empresa aparte que no tiene nada que ver, no es parte relacionada, yo a esa persona moral, digamos, que viene siendo parte mía, puedo inscribirla al régimen simplificado. La persona moral puede tributar siempre y cuando cumpla con los requisitos de este nuevo régimen, que es que no vaya a exceder de los 35 millones de ingresos al año y que no se ubique en alguna de las excepciones que establece el propio artículo del régimen simplificado de confianza. No sé si eso es lo que preguntaste, William. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada que ver que yo sea socio accionista de otra compañía. No, porque la que va o la que quiere tributar es esa persona moral. Okay. Y debemos de verificar los requisitos de la persona moral. Y otra pregunta, en el caso de arrendamiento, si yo opto por este nuevo régimen simplificado, ¿aún tengo la opción de la deducción ciega o automáticamente ya no? No, la deducción ciega ya no, porque recordemos que eso es para el régimen de arrendamiento y cuando estoy considerando que es persona física o moral. Física. Ah, ok. En el nuevo régimen de confianza no se aplican deducciones. No se va a considerar ninguna deducción. Únicamente consideramos el ingreso efectivamente percibido y sobre ese ingreso, sin deducción alguna, se le va a aplicar la tasa que establece el propio régimen de acuerdo al ingreso que se tenga.
Ok. Ya no Perfecto, gracias. deducción. Ok, muy bien. El caso de Irving Freire hace una segunda pregunta, creo que es similar a la del compañero William. Dice, una pregunta más de las excepciones de personas morales. Cuando un socio y accionista se encuentra dentro de un consejo de administración de dos empresas o como administrador único, las personas morales que represente no podrán tributar el reciclo. O sea, es socio de varias, es socio de, digo, la persona física es socio de personas morales. Y dice que si la persona moral no puede ser reciclo por ese hecho. A ver, déjenme regresar a las excepciones para no contestarle. Sí, es que el tema de la excepción habla del control de la administración, entonces yo entiendo que ser parte del consejo de una de las dos empresas o de ambas hace que no pueda tributar en reciclo porque pertenece al consejo de administración de una empresa. Efectivamente, Irving dice aquellos socios, accionistas o integrantes que participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean partes relacionadas, no podrán formar parte de este nuevo régimen. Así es. Si eres socio, accionista o integrante que participa en otra sociedad mercantil donde se tenga el control de esa sociedad o de su administración, no se podrá tributar en este nuevo régimen. Pero eso es hablando de la persona moral. Entonces podemos entender como control que sea parte del consejo o que sea administrador único de la empresa, ¿no? Como el control, ahorita te digo qué es lo que se debe de entender con el control. Porque la base de datos que hizo uno de estos elementos de informe que eran las redes. Como no tenemos datos, pues no podemos validar, pero lo que sí podemos hacer es a partir de la base de datos que se dan. Por ahí está el punto clave. Bueno, el control de la sociedad es el que se tenga más del 50%, ¿no? 50% más uno para la toma de decisiones de esa persona moral. Perfecto. Eso es lo que tenemos que entender por control. Muy bien. Una última pregunta que me gustaría hacerle, estimado licenciado, respecto a lo que se está diciendo del contador público, el encubrimiento del delito fiscal. ¿Qué nos podría
decía al respecto, según el 96. Bueno, ahí sí les tenemos una mala noticia. ¿Por qué? Porque nosotros como Procuraduría no tenemos realmente una competencia en cuestión de delitos fiscales. Y por lo tanto, al no tener esa competencia, pues sí se nos, no es que no queramos hacerlo, sino que por estructura y funciones no podríamos realizar algún pronunciamiento al respecto. No obstante, le voy a dar el punto de opinión de un servidor. ¿Por qué? Porque, bueno, pues está... ¿A qué voy? A mí me parece que se ha hecho, pues, el abuso, ¿verdad? Como en todas estas figuras, desde la reforma del año pasado, se hacía referencia a esto, ¿no? Que arriba de los 8 millones de pesos en operaciones simuladas y no sé cuánto más. Y a la fecha, la verdad es que nosotros no hemos tenido conocimiento de alguna situación de este tipo, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí está la facultad de la autoridad. ¿A qué voy? Ni siquiera la facultad del 5A del Código Fiscal de la Federación han podido realizar. ¿Por qué? Porque no tienen a la fecha formado el famoso comité donde va a participar funcionarios del SAT, donde van a participar los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, para determinar las operaciones dentro del ejercicio de facultades de los contribuyentes. En este sentido, también pues me parece que el estarle dando una corresponsabilidad al contador público para ese grado, pues es exagerado, pero pues lo están haciendo con ese efecto, ¿verdad? Como ya lo habíamos puesto aquí en la presentación, pues lo que tratan es de evitar ese tipo de corrupción, ese tipo de elusión, de esas prácticas que pues hemos dado cuenta a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo ha sido para el 69B del Código Fiscal de la Federación, lo mismo han hecho para la cancelación del certificado o la restricción temporal del certificado de sello digital. Pues realmente sí se ha dado cuenta la autoridad fiscal del abuso que se ha realizado de todo este tipo de situaciones con el fin de ¿qué? Pues de evitar el pago de los impuestos, ¿no? Entonces ahí, y al igual que con lo de las famosas operaciones relevantes, ¿no? Los esquemas o estrategias de fiscalización, donde pues al asesor fiscal se le pone ahí como que el responsable de irle y decir al fisco federal en qué consistió esa estrategia, para qué efecto fue, y si no se le dio a conocer de forma oportuna, pues pobre del asesor fiscal, ¿no? Porque pues ahí va como corresponsable de ese contribuyente. Entonces, es preocupante porque efectivamente, pues dentro de la práctica de un contador, pues indiscutiblemente, pues ahora sí que va a tener que ir a acusar al cliente, ¿no? En qué omisión incurrió o qué fue lo que vio, y pues, ahora sí que echar de cabeza al cliente. Pero bueno, pues ahí está la obligación, y pues nada más es cuidarse, ¿no? Que bueno, en el otro de los casos también es que pues muy pocos pues, se respaldan con un contrato de prestación de servicios donde viene claramente establecidas pues cuáles son las obligaciones y los derechos de una parte y otra en este tipo de servicios, ¿no? Yo considero que partiendo de ese supuesto, pues pudiéramos evitar esta situación de llegar a este punto, ¿no? De vernos ya en una cuestión penal, si pues partimos de un buen contrato de prestación de servicios, donde quede claro allí especificadas las obligaciones que como profesionista vamos a tener frente al contribuyente y hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad, ¿no?
porque el día a día, ustedes mejor que yo lo saben, el contribuyente pues llega a la última hora a hacer la entrega de la contabilidad y todo eso. Entonces, pues a ustedes también los pone ahí en entredicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues finalmente, ¿quién tuvo la culpa? Pues el contador. Cualquier cosa es que fue el contador. Oye, ¿y tiene contrato de prestación de servicios con el contador? No, dice, no, pues es que ahí le doy un dinero para que me lleve mi contabilidad. Entonces, yo creo que sí es serio el alcance que están ya aprobando en ese artículo, pero creo que pues viene a dar en el círculo de todas estas facultades, y lo que está dando a entender la autoridad es que, bueno, las consecuencias a las que nos vamos ya a enfrentar, que insisto, pues a la fecha yo no he conocido de alguien que pues haya estado ya en una cuestión penal, tan solo refiriéndonos a esta facultad que ya inició desde este año, que es pues la simulación de operaciones, ¿no? Cuando sea arriba de los 8 millones de pesos. Correcto. Sidney, no sé si preguntarlo, no veo nada con la compañera Sidney. Irving dice que si ese material se va a poner a disposición en algún lado, en el portal de la Podecom. Ese material, mi estimado licenciado, va a estar a disposición. Ya está a disposición de todos ustedes en nuestra dirección de correo electrónico. Ahí está en www.prodecon.gov.mx. Ahí está, ahí lo pueden descargar. Sin embargo, ahorita al término de esta plática, le voy a pedir al subdelegado que se los comparta en correo electrónico para que ustedes lo tengan pues ya a la mano. Sin embargo, insisto, tanto este material como la revista ProDeContigo, que mensualmente hemos estado ya publicando, también está al alcance de un clic y lo pueden descargar, así como un libro, un cuadernillo que se hizo por parte de la Procuraduría específicamente de este tema del nuevo régimen de confianza, donde vienen ya pues un poco más de información de este nuevo régimen, que también está a su alcance, lo pueden descargar, y se los hacemos llegar también por correo electrónico, contador, para que lo puedan ustedes ahí socializar con el alumnado. Pues muchas gracias. Pues yo considero que ha sido muy enriquecedor todo esto. La verdad, creo que los alumnos agradecen muchísimo toda esta aportación, licenciado, y va a ser muy bueno para su desarrollo, crecimiento, y sobre todo que es algo que, como usted decía, los empresarios, antes dijo el abogado, pregunta por el contador, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que normalmente están relacionados con todas las operaciones internas, externas de la empresa, y este aspecto fiscal, pues lo tenemos siempre, ¿verdad? Lo tenemos que atender siempre, ¿no? Entonces, considero que es sumamente importante. Agradezco, la verdad, sinceramente, de todo lo que aquí nos ofreció. Y bueno, le dejo la palabra acá al coordinador de la carrera. Muchas gracias, doctor Martín. Y por supuesto agradecerle al maestro Israel García Escutia por esta plática que no solamente muy interesante, sino muy aplicativa, ¿no? Agradecerle por la plática en el marco de este aniversario número 59 de la facultad, pero también agradecerle al delegado por esta disposición, esta disponibilidad para esta vinculación que hemos tenido de un tiempo para acá entre la Facultad de Contaduría y Administración y la Prodecon. La verdad es que ha sido muy enriquecedora, muy fructífera, y por supuesto en beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? De verdad agradecerle. Le vamos a hacer llegar el reconocimiento pertinente a la plática el día de hoy, pero pues sí quisiera presentarle públicamente esta constancia que la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el marco de las actividades conmemorativas, este aniversario número 59 de su fundación, otorga al maestro Israel García Escutia por su destacada participación como exponente en la plática Reformas Fiscales
2022, realizada el día 22 de noviembre del presente año. Lo firma nuestro director, el maestro en finanzas, Aureliano Martínez Castilla. Aquí está la constancia, la cual, le repito, le vamos a hacer llegar en breves momentos a través de correo electrónico. Y pues agradecerle nuevamente a usted, al doctor Martín, por haber moderado esta plática, y por supuesto a todos y cada uno de los asistentes, en su mayoría alumnos de las asignaturas del área fiscal de nuestra facultad, al maestro David Suárez, secretario académico, que igual nos acompañó en el transcurso de esta plática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y seguimos a su disposición para mayores temas, mayores eventos y continuar con esa coordinación, coordinador. Nuevamente, gracias. Gracias, doctor. Que tengan Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias.